¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va este verano marcado por la tabarra incesante del cambio climático? Espero que lo esté llevando de la mejor manera posible. Y bueno, pues después del paréntesis, ¿no?, de las entrevistas a Sarah Valens, ¿no?, que os recomiendo la lectura del libro En femenino plural, que está en Editorial Bagauda, pues retomo el asunto de las religiones políticas, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema interesante que es el veganismo, ¿no? He titulado este vídeo El veganismo, una práctica religiosa. No considero que el veganismo sea en sí una religión política, porque la religión es mucho más complejo, ¿no? Es un sistema de creencias que tiene que tener una cierta complejidad, pero sí que lo califico de práctica religiosa. Y bueno, pues básicamente es quién no ha tenido un conocido, una persona con la cual se ha encontrado, que le ha estado dando la tabarra sobre los beneficios del veganismo y de lo que es peor, de lo malo que es una persona que come animales, ¿no? Pues entonces nos vamos a vengar de todas estas personas, ¿no? Y vamos a hacer este vídeo repleto de argumentos para, bueno, pues defender nuestro estilo de vida natural y basado en el sentido común, que dice que los seres humanos somos seres omnívoros, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo un poquito, ¿no?, que el concepto religión significa básicamente que ata a las personas. La religión es un instrumento político, y bueno, pues de las religiones se sirven los poderes, básicamente los poderes estatales, para, a través de una serie de prácticas espirituales o un sistema de creencias difícil de demostrar en la práctica, pues dotar de, pues eso, ¿no?, de una serie de elementos que permitan que las personas sean obedientes a ese poder establecido, ¿no? Y por lo tanto hay que separar el concepto de religión, religión tradicional, como vendría a ser el catolicismo, como vendría a ser el cristianismo protestante o ortodoxo, como vendría a ser el islam o el judaísmo, de lo que serían las prácticas espirituales que tienen un carácter positivo, porque los seres humanos no solamente somos en materia, no solamente somos seres venidos al mundo para comer y divertirse, ¿no?, como algunos creen, sino que tenemos una vida trascendente en la que las cosas materiales pues, cobran un significado menor, ¿no? Y bueno, pues esas prácticas espirituales dan sentido a la vida, cohesionan también a una colectividad. Y pues bueno, ¿qué es el veganismo? Pues el veganismo se puede entender como una práctica espiritual que da sentido a la vida de la persona que la practica. Entonces yo defiendo el veganismo o el vegetarianismo o cualquier otra práctica espiritual que se haga con sentido, con reflexión personal, que se haga sobre todo de manera voluntaria. En cambio, rechazo el veganismo cuando este es simplemente una moda sin una reflexión previa, razonada y libre. Es decir, cuando este viene impuesto por una serie de instituciones, por unos poderes que a través de los medios de comunicación, a través de las series, de las novelas, de la industria cultural, van imponiendo un determinado estilo de vida. Rechazo, por lo tanto, el veganismo cuando es por obediencia, rechazo el veganismo cuando es por moda, cuando es también porque las personas se sienten superiores moralmente a los demás, se quieren desmarcar de sus iguales, establecer una jerarquía. Según ellos se creen mejores por el hecho de ser veganos, ¿no? Yo no maltrato a los animales y tú tienes la boca manchada de sangre, ¿no? Entonces, claro, esto de elevarse a un estatus superior y mirarnos por encima del hombro, pues sinceramente a mí no me va nada, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta, pues eso, ¿no?, que hay toda una serie de artículos pseudocientíficos que recomiendan ser veganos, políticos e instituciones que dicen que lo más saludable y lo más ecológico es ser vegano. Tenemos estrellas, ¿no?, actrices y toda esta gentuza, ¿no?, pues que presumen de ser veganos, vete tú a saber si lo son o no. No hay un chantaje emocional por parte de instituciones de poder para que nos hagamos veganos, ¿no? Entonces esto ya forma parte del pensamiento religioso.
¿no? Forma parte del pensamiento religioso y no es una práctica espiritual, que en ese caso sería totalmente pues, legítima, ¿no? Entonces, bueno, pongo ejemplos de que esto que digo, ¿no? es así, ¿no? ¿Por qué podemos considerar que el veganismo es una práctica religiosa? Entonces, a los que habéis visto los vídeos, ¿no?, que ya hice sobre religiones políticas, ¿no?, pues establecí 5 leyes universales que cumplen todas las religiones políticas. Bueno, el veganismo ya digo que no es tan complejo como para entrar en la categoría de religión, pero sí de práctica religiosa, e igualmente cumple con esas 5 leyes, ¿no?, que marcan lo que vendrían a ser religiones políticas, como por ejemplo la obsesión por el cambio climático o el feminismo, ¿no? Entonces, veamos, la primera de esas leyes universales que definen las religiones políticas es lo que yo llamé la ley de la verticalidad. Quiere decir que estas religiones vienen impuestas por los poderes estatales y supraestatales, ¿no? Es decir, que la gente comulga con ellas pues porque hay un poder que le interesa, ¿no? Entonces, leo una frase de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que bueno, el consumo de carnes rojas y procesadas es cancerígeno y lo mete en la misma categoría que los cigarrillos, que el tabaco, ¿no? Y que un consumo continuado de carne produce diabetes, derrames cerebrales, enfermedades cardiovasculares, obesidad y Alzheimer. También dice la OMS que las comidas a base de plantas saludables y bien planificadas pueden proporcionar niveles adecuados de micronutrientes. Es decir, que dicen que ser vegano mola y es sano, en cambio comer carne es cancerígeno, te convierte en un gordo, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, esto es la OMS, ¿no?, que es una organización supraestatal financiada básicamente por los estados, pero vamos a ver qué piensan instituciones políticas, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a decir una breve lista de instituciones que avalan y recomiendan el vegetarianismo, ¿vale? Pues tenemos, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, ¿no? Aquí en Cataluña pues siempre somos los más pioneros, los más modernos, siempre estamos en la vanguardia de todo lo malo. La Junta de Andalucía, también ahí en Andalucía, pues siempre ahí los primeros, ¿no? Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, qué miedo me da, ¿no? Los que se supone que saben más, los grandes expertos, los gurús del nutricionismo, están avalando una dieta que es completamente antinatural. El Departamento de Agricultura y Salud de los Estados Unidos, que viene a ser el ministerio de allí. La British Medical Association, lo mismo del Reino Unido, ¿vale? American Dietetic Association, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños sean vegetarianos. El Comité de Médicos para una Medicina Responsable, toma ya. La Universidad de Harvard no podía faltar. El Comité Olímpico Internacional, aparte de pillar subvenciones y mordidas y todo esto a lo que se dedican, pues también parece ser que se dedican al maravilloso mundo de la religión política, ¿no? Se convierten en clérigos. La Clínica Mayo, siempre, no sé, siempre me ha olido raro, ¿no? La Clínica Mayo. Y un largo etcétera de instituciones privadas o estatales, que vienen a ser lo mismo, pues recomiendan hacerse vegetarianos, con lo cual vemos que no hace más que cumplirse la ley de la verticalidad, es decir, son esas minorías, esas élites, las que nos están diciendo cada vez con más fuerza, hazte vegano, no comas carne, ¿no? Entonces vamos a ver qué opina El País, que es el Pravda, es el periódico oficial del régimen de dictadura en el que nos encontramos, en el Estado español. Yo cuando no sé lo que hacer con mi vida o no sé qué pensar sobre un tema particular, pues consulto El País y digo, vamos a ver qué opina El País. Y lo que opina El País, pues justo lo contrario. Hay que hacer lo contrario de lo que diga El País. Ya sé que no es muy científico este método, pero casi siempre funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, El País no hace más que publicar noticias no solamente sobre feminismo y sobre el constipado de moda, sino que también hay un montón de artículos sobre veganismo y vegetarianismo, muchísimos, ¿no? Entonces he consultado, para no estar mucho rato, los 10 últimos
y dices, bueno, vamos a ver si hay un equilibrio, hay algunos en los que apuestan por el veganismo, otros no, otros ni lo uno ni lo otro. Pues no, absolutamente los 10 últimos artículos que el País ha dedicado al tema del vegetarianismo, veganismo, en todos te dicen, no es que te recomienden, no, ojo, es que te dicen que te tienes que hacer vegano y que si no lo estás haciendo muy mal, que vas a ir al infierno, pecador, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿no? Si el País dice que hay que ser vegano, pues habrá que hacerse vegano, ¿no? Entonces yo me quedo con una entrevista a una nutricionista vegetariana llamada Lucía Martínez, que publicó El País el 17 de junio, y el título es ¿En serio no puedes dedicar 10 minutos más a pensar el menú cuando nos estamos cargando el planeta y los animales? Bueno, no se puede ser más pija de ciudad con este comentario, ¿no? Una mujer que no convive con animales ni sabe lo que es el medio natural, ¿no? Otra vez el dictado de los expertos, ¿no? Hay una serie de personajes que nos dicen siempre lo que tenemos que hacer, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Y luego aquí hay una incitación al autoodio brutal, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto que se cumple la primera ley, la ley de la verticalidad. El vegetarianismo está siendo impuesto por las élites. Vamos a ver si se cumple la segunda ley, que es la ley de las buenas intenciones, ¿no? Entonces, bueno, con este titular queda demostrado. Si te haces vegano, vas a salvar el planeta, ¿no? Vas a salvar a los animales que sufren. Vamos a evitar cientos de enfermedades, ¿no? Con lo cual, si quieres ser guay, si quieres ser buena persona, te tienes que hacer vegano, que es lo que casualmente le interesa a esas minorías, a esas élites que mandan, ¿no? Y que solo tienen buenas ideas para con nosotros. Vamos a ver si se cumple la tercera ley, que es la ley del victimismo, ¿no? En este caso, el victimismo es indirecto, ¿no? El vegano no se suele hacer la víctima, a veces sí, pero las víctimas son los animales a los que los veganos pretenden salvar, ¿no? Pues eso, pues ley del victimismo, ¿no? Pobrecitos los animales, no comas carne, porque si no te conviertes en un asesino de animales. Cuarta ley universal de las religiones políticas es la ley del hereje. ¿En qué consistía la ley del hereje? Pues que si no te haces, en este caso, vegano, pasas a ser excluido de la sociedad y empiezas a pestar, empiezas a ser un elemento peligroso. Entonces, para demostrar la ley del hereje, me quedo con un tuit de una estudiante de medicina que se definía como vegana y feminista radical. Qué casualidad que se mezclen los dos elementos, las dos religiones políticas, ¿no? Entonces el tuit decía, si de mí dependiera, el sistema sanitario dejaría fuera a todos los no veganos, ¿no? Curioso porque esta venganza de excluirte, ¿no? Este anatema de decir, pues a partir de ahora vas a seguir pagando impuestos, pero no vas a disfrutar de la maravillosa seguridad social que el Estado nos ofrece, ¿no? Curioso porque esta misma venganza me la hizo una compañera de trabajo de muchos años, ¿no? Cuando se enteró de que no me había puesto el remedio milagroso contra el constipado, ¿no? Entonces, pues ahora no te tendría que atender la seguridad social. Impuestos sí tengo que pagar, ¿no? Pero no me tiene que atender la seguridad social. Es decir, si no eres obediente, si te atreves a disentir, quedas excluido, puedes ser eliminado, que es una práctica propia de regímenes totalitarios, bolcheviques, fascistas, ¿no? Ya sé que solo es un tuit, ¿no? Pero es que hay numerosos testimonios de veganos arrepentidos que denuncian que las ONGs veganas son bastante sectarias y fundamentalistas. Yo os recomiendo que acudáis a un buscador de internet para que consultéis, pues que hay un montón de entrevistas en medios de comunicación de estos alternativos o un poco derechosos que, bueno, pues se cachondean un poquito de los veganos con este tipo de, bueno, de relatos personales de veganos arrepentidos que consideran que las ONGs veganas son una especie de secta. ¿No? Entonces vamos con la última de las 5 leyes universales de las religiones políticas, que es la ley del villano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si decides no formar parte de ese pensamiento religioso único que el poder nos impone,
pues te conviertes en un villano y te relacionan con lo peor de lo peor, ¿no? Normalmente con la ultraderecha, normalmente con gente muy chunga, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día, en esta sociedad feminista que nos ha tocado sufrir, ¿qué es lo peor que se puede ser? Pues lo peor que se puede ser es ser un hombre, ¿no? Los hombres somos lo peor, somos maltratadores, agresivos, machistas, patriarcales, somos un asco, ¿no? Damos asco los hombres. Entonces, claro, si también no ser vegano es lo peor, pues ¿qué puede ser lo peor de lo peor? Pues ser un hombre y encima no ser vegano, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de personajes que se dedican a vincular el consumo de carne con la masculinidad tóxica, que la masculinidad tóxica, para el que no entienda de la neolengua, es la masculinidad de toda la vida, ¿no? Es decir, es ser hombre y estar orgulloso de serlo. Pues la genial idea fue de una feminista vegana llamada Carol Adams, autora de un libro publicado en 1990, hace ya bastantes años, que se llama La política sexual de la carne, una teoría crítica feminista vegetariana. Bueno, esto, si el título del libro fuera un chiste, sería muy bueno, pero el problema es que no es un chiste, es un libro. Y bueno, pues los hombres somos maltratadores porque tenemos testículos y testosterona y además porque comemos más carne que las mujeres. Esta es la fabulosa tesis de Carol Adams, la política sexual de la carne. Bueno, por lo tanto, el veganismo, si se entiende como una obligación, si se entiende como un mandato religioso, pues entonces yo lo rechazo. Si es una práctica espiritual que se hace con libertad, con reflexión y porque a alguien le da la gana hacerla, pues que cada uno coma lo que quiera o lo que pueda. Pero bueno, fíjense que si la religión está teniendo éxito, que un 13% de los españoles se declara vegetariano. Un 13%. Los datos son del Ministerio, son oficiales, y son de junio de 2022, de hace poquito, ¿no? Entonces, bueno, después de esta introducción, que sería el primer bloque del vídeo, vamos a empezar con el segundo bloque del vídeo, que he titulado El parche antes que la herida, ¿no? Y entonces, bueno, lo he dividido en una serie de puntos. Bueno, entonces básicamente es como hoy en día prácticamente no se puede hablar de nada porque hay pensamiento único, pues hay también mucha gente que se ofende con facilidad y mucha ofendiditis. Pues voy a empezar por aquí, me voy a poner el parche antes que la herida. Yo, en primer lugar, como he dicho antes, defiendo que cada uno coma lo que quiera o lo que pueda. Y ser vegetariano y vegano no hace daño a nadie, es una práctica totalmente respetable que forma parte de la libertad individual y de conciencia, que eso para mí es sagrado. Con lo cual, adelante, ¿no? No me creo yo superior a nadie por el hecho de no ser vegano, no ser vegetariano, en absoluto. Vale, segundo, mis críticas, las que hago en los vídeos, siempre son contra ideologías y siempre son contra ideologías que defienden el poder establecido, no contra las personas que hacen suyas estas ideologías. Si la persona se ofende, pues lo siento, pero yo no me estoy metiendo con la persona, me estoy metiendo con la ideología. Si, por ejemplo, mi madre se hace vegana, pues va a seguir siendo mi madre, la voy a querer igual, ¿vale? Eso es evidente. Bueno, en tercer lugar, me estoy metiendo no contra los veganos, sino contra las instituciones de poder y las grandes empresas y los intelectuales que ganan dinero por obligarnos a llevar una dieta determinada, porque esto es una forma de biopolítica. Quieren dirigir nuestra vida, quieren dirigir incluso lo que comemos y lo que no comemos, en función de los intereses estratégicos de las élites del momento, que ahora parece ser que les interesa que reduzcamos notablemente el consumo de carne, ¿vale? Yo defiendo la ética sodalicia, es decir, le doy caña a los de arriba, no a los de abajo. Si la gente normal y corriente quiere ser vegetariano o vegana, pues me parece muy bien. Cuarto lugar, quiero defender a los veganos porque, bajo mi punto de vista, tienen cualidades admirables que la mayor parte de la gente no tiene. Porque el hecho de ser vegano ya quiere decir que esa persona tiene un deseo de mejora personal y social. Quiere que la sociedad mejore y también quiere mejorarse a sí mismo y por eso hace un sacrificio, ¿no? Segundo lugar, creo que es admirable ser vegano
porque implica precisamente eso, una capacidad de sacrificio, de renuncia, un ascetismo, una frugalidad en los hábitos, que hoy en día pues pocos practicamos, yo el primero. Tercer lugar, hay una empatía, ¿no? Los veganos están empatizando con otros seres vivos, ¿no? Con lo cual eso, en una sociedad de psicópatas como la que vivimos hoy en día, ¿no? Donde al menos los que tienen poder son unos psicópatas, pues el hecho de que haya seres con empatía, pues me parece estupendo, ¿no? Así que, bueno, pues eso, yo ahora me voy a dedicar a esgrimir argumentos que desaconsejan ser vegano, pero ya digo que, bueno, pues cada uno que haga lo que le dé la gana, siempre y cuando no sea vegano pues por moda, por rencor, por esnovismo, por obediencia al poder establecido, ¿no? Entonces empezamos el tercer bloque y bueno, voy a hablar de la naturaleza del vegetarianismo, ¿no? El significado de ser vegetariano, un poquito de los vegetarianos en el pasado, ¿no? El pensamiento, un poquito de filosofía. Pues venga, vamos a meternos en este tema, la naturaleza del vegetarianismo, que me parece interesante, ¿no? Y es que, bueno, es evidente que es una moda reciente ser vegetariano y sobre todo vegano, pero también es una práctica muy antigua. No se ha inventado ahora, ni mucho menos, ¿no? Siempre es una práctica vinculada a la espiritualidad humana, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, vinculada a determinadas religiones, ¿no? Por ejemplo, los Sikhs de la India, pues defienden el vegetarianismo, ¿no? Y bueno, es que esto es más viejo que el hilo negro, ¿no? Porque, bueno, es una forma de, a través de la mortificación del cuerpo, acercarse a Dios o a la divinidad, ¿no? Que es lo que vendría a ser el misticismo de toda la vida, ¿no? También hay un tema del respeto a la vida como creación divina, en este caso a la vida animal. Entonces, esto tampoco es propio solamente de tradiciones exógenas, ajenas al pensamiento occidental, europeo. Aquí en Europa también hemos tenido ejemplos, ¿no? Un buen ejemplo, algo vinculado al catolicismo, vendría a ser la cuaresma. La cuaresma católica, ¿no? Yo recomiendo, para entenderla bien, el libro de Buen Amor, de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, ¿no? Que a mí es un libro que me gusta mucho, y en el que aparece una de las primeras peleas de gallo de la historia entre, en este caso, partidarios de ser respetuosos con la cuaresma y, por lo tanto, abstenerse de comer carne durante esos días, que son los del bando de Doña Cuaresma, y los que son del bando de Don Carnal, que estos no creían en la cuaresma. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho la obra de un antropólogo americano, marxista, así que excesivamente materialista, pero bueno, la obra es muy interesante. Ese antropólogo se llama Marvin Harris, y bueno, sobre todo recomiendo su obra principal, que se llama Nuestra especie, que se puede descargar gratis en internet. El PDF es gratuito. Nuestra especie, de Marvin Harris. Bueno, pues este hombre es interesante porque estudia prácticas religiosas, espirituales, tabúes de múltiples sociedades del mundo mundial, y siempre dice que, aparte del tema religioso, simbólico, también está el tema material. Es decir, que hay una necesidad detrás de cualquier práctica religiosa, espiritual, de cualquier tabú, que las cosas no se hacen porque sí, sino que tienen una justificación práctica, ¿no? Es un tío pragmático, Marvin Harris. Entonces, bueno, el típico ejemplo que pone es por qué los judíos y los musulmanes no comen carne de cerdo, cuando es una carne muy nutritiva, muy sana, ¿no? Y es que, bueno, esta gente proviene de desiertos y el cerdo consume muchísimos recursos hídricos, ¿no? Bueno, el cerdo es omnívoro, como los seres humanos, por lo tanto, criar cerdos en zonas desérticas supondría que quitarse el pan de la boca y el agua de la boca para dárselo a los cerdos, ¿no? Con lo cual no es una buena idea. Incluso podemos decir, basándonos en el pensamiento de Marvin Harris, que hasta la cuaresma cristiana de la que os he hablado hace un momento, también tiene una explicación material, ¿no? Y es que cuando se hace la cuaresma ya se han consumido las provisiones de la matanza, es el momento en el que los animales están engordando, ¿no? Y bueno, pues comienzan a abundar alimentos vegetales que son perecederos y, por lo tanto, quizás es el mejor momento de abstenerse de comer carne y comer más vegetales, ¿no?
Bueno, otro tema interesante es que, bueno, ahora mismo nuestra tribu es el planeta, ¿no? Y esto es por culpa de la globalización, que es un asco. La globalización hace que ya seamos una tribu mundial de 7.000 millones y pico de habitantes. Encima, como vivimos en una especie de dictadura de estados y de instituciones supraestatales, pues hay una minoría, una élite, que toma todas las decisiones. Por lo tanto, son los encargados de establecer los nuevos tabúes. Antiguamente, pues eran las propias personas, ¿no? En sistemas más democráticos, los que establecían cuáles eran sus creencias, sus prácticas rituales, sus prácticas espirituales, pero ahora no. Ahora hemos sido despojados de toda cultura y los que hacen falsa cultura son las élites, las minorías, a través de las universidades, de los medios de comunicación, de los intelectuales, y son los que deciden cuáles son nuestros tabúes, es decir, lo que podemos hacer y lo que no. ¿No? Y esta minoría, esta élite de esta tribu mundial, pues han decidido desde hace unos años que nos tenemos que hacer veganos o que como mínimo tenemos que reducir muchísimo el consumo de alimentos de origen animal. Entonces, claro, volviendo a Marvin Harris, tiene que haber una explicación material. No solo es que nos quieran hacer la puñeta, que también nos odian profundamente. Entonces, son felices con nuestro sufrimiento. Pero aparte de eso, que también hay mucho de eso, está el tema material. ¿Por qué les interesa ahora de repente promocionar, como hemos visto antes, por la ley de la verticalidad, promocionar el veganismo? Pues por el encarecimiento de las fuentes de energía. La energía está carísima, por lo tanto todo está más caro, hay una inflación impresionante y es que hay una escasez evidente de hidrocarburos de calidad. Si a esto le añadimos el aumento de la población planetaria, un aumento con fecha de caducidad porque estamos entrando en un invierno demográfico, la bajísima tasa de fertilidad hace que en los próximos años la población, no de Europa, sino de todo el planeta, va a caer en picado, pero ahora mismo estamos en una situación de que cada vez hay más gente, gente que consume más por cápita, de media, y si a esto le añadimos que las fuentes de energía están escaseando, pues ¿qué pasa? Pues que hay que reducir población, reducir consumo y sobre todo reducir el consumo de alimentos, especialmente los alimentos de origen animal que a nivel industrial requieren de la producción de alimentos vegetales para elaborar los piensos que comen los animales. Por lo tanto, es mucho más barato producir solamente alimentos vegetales, ¿no? Ya tenemos la causa material de por qué quieren que seamos veganos, ¿no? Entonces, esto no es nuevo. Hay ejemplos históricos que nos dicen que minorías mandantes, élites, en regímenes de dictadura como el actual, pues imponen una biopolítica alimentaria. Es decir, ya ha habido ejemplos hace 2000 años de un estado dictatorial, que era efectivamente la antigua Roma, pues que impuso a las millones de personas que tuvieron la desgracia de vivir en los límites, en el limes de la República de Roma, después Imperio Romano, pues que tenían que tener una dieta concreta que se ajustaba a las necesidades estratégicas del ejército romano, ¿no? Del Estado romano. Y básicamente era la imposición del cereal, porque antes de Roma no se consumían tantos cereales como después de Roma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del cereal, de la importancia que ha tenido el cereal. Entonces, bueno, nos dicen muchos veganos que esto de comer tanta carne como comemos ahora y tantos alimentos de origen animal como comemos ahora, esto es una moda muy reciente, basada pues eso, en la industria, en el consumismo, del capitalismo, y que antiguamente la gente no comía tanta carne. Esto se ha dicho tantas veces que nos lo hemos creído, pero no es así. Entonces, la mayor parte de la historia de la humanidad y la mayor parte de la historia de los europeos es el paleolítico. No se nos olvide, casi siempre hemos vivido en el paleolítico y solo desde hace muy poquito tiempo histórico hemos dejado de vivir en el paleolítico. Con lo cual, nuestro organismo se ha adaptado a una dieta como la que teníamos en el paleolítico y a un estilo de vida como el que teníamos en el paleolítico
antes de la invención de la agricultura y la ganadería, ¿no? La dieta paleolítica europea era muchísimo más rica en grasas y en proteínas animales que nuestra dieta actual. Es decir, que nos dicen que consumimos muchos alimentos de origen animal. Pues cuando vivíamos en el Paleolítico, hasta hace 4 días, como aquel que dice, pues teníamos una dieta muchísimo más rica en alimentos de origen animal, ¿vale? Entonces, claro, llega la producción de alimentos agrícolas, llega con la revolución neolítica, ¿no? La revolución neolítica es el momento en el que algunas sociedades comienzan a practicar la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, bueno, siempre se dice que con la revolución neolítica, con la aparición de la agricultura, llegan la mayoría de los problemas que tenemos nosotros en nuestra sociedad, ¿no? Llegan las guerras, los ejércitos, los estados, la fiscalización, la esclavitud, el patriarcado, pero también los problemas medioambientales, porque claro, la agricultura es una práctica muy agresiva con el medio ambiente, ¿no? Para tener un campo de cultivo y producir vegetales es necesario acabar con los bosques, la deforestación, ¿no? La agricultura provoca la erosión de las tierras, ¿no? Provoca también una escasez de agua, hay que regar las plantas, la salinización, sobre todo la agricultura de regadío, provoca la salinización de las tierras, el cambio climático, ¿no? Si te cargan los bosques, llueve menos, hay menos humedad, los incendios, con lo cual hay aquí un dato interesante, y es que quizá lo que debemos hacer, más que hacernos veganos, es reducir drásticamente el consumo de alimentos de origen agrícola. Lo que hay que hacer es depender menos de los alimentos que provengan de la agricultura y no tanto el hecho de comer menos alimentos de origen animal, ¿no? Luego, la arqueología nos dice que el estado de salud de las comunidades neolíticas era bastante peor que el de las comunidades paleolíticas, ¿no? En el neolítico los seres humanos son más bajos, tienen una esperanza de vida más baja, tienen muchas más caries, pérdidas de piezas dentales que los recolectores y cazadores del Paleolítico. Y la causa era, en parte, el menor consumo de carne, pero sobre todo el excesivo consumo de carbohidratos por culpa de los dichosos cereales, ¿no? Pero tampoco vamos a ser tan negativos con la revolución neolítica, porque hoy en día es impensable una humanidad sin agricultura y sin ganadería. Yo no soy partidario de volver al paleolítico, eso me parece que es una quimera, es una utopía, es imposible. Además que una agricultura bien pensada, bien integrada en el medio, una agricultura que sea humana, propia de los pueblos, de las comunidades rurales locales, es positiva. Porque tenemos cada vez más estudios que dicen que el problema realmente no fue el neolítico, sino que fue un tema concreto que es el cultivo del cereal, ¿no? El problema es el cereal. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver el cereal con los problemas de la humanidad, ¿no? Pues el cereal es fácil de almacenar porque tiene una vida bastante larga, ¿no? Una vida útil bastante larga. Y como se puede almacenar, las minorías que tienen la fuerza de las armas, el monopolio de la violencia, es decir, los primeros estados, pudieron obligar a las personas a que cultivaran cereales para así usurparles parte de la cosecha, a modo de tributo, a modo de impuestos. Con lo cual, estaban generando una riqueza que era fácil de robar y fácil de almacenar en las cuentas del tesoro público, ¿no? Con lo cual, el cereal se convirtió en una moneda que utilizaban estos primeros estados para pagar a los mercenarios que les permitían mantenerse en el poder y oprimir a los campesinos que tenían que pagar esos tributos en forma de moneda cereal, en forma de grano, de trigo,
aquí en Europa, ¿no? Si nos vamos a Asia, de arroz, ¿no? Siempre es el cereal, ¿no? El sorgo, el mijo, la cebada, el centeno han jugado papeles similares, ¿no? Con este cereal se pagaba a los mercenarios, al ejército, a la policía, ¿no? Además, el cereal se podía acaparar, así que en épocas de escasez de grano por mala cosecha, esas minorías podían esconder en silos, podían almacenar el grano y de esta manera, pues, venderlo en pequeñas cantidades para que el precio, por la ley de la oferta y la demanda, subiese y, por lo tanto, empobrecer a la población y que fuera más fácil de manipular, ¿no? Entonces, bueno, yo excavé como arqueólogo en el CAI, en el barrio judío de Barcelona, en la Barcelona medieval, pues una casa que estaba llena de silos donde se almacenaba el grano precisamente con el objetivo de hacer una especulación. Además, como es un cultivo que requiere de muchísimas horas de trabajo, agota a la población. Una población agotada es una población más obediente, más sumisa, entretiene a las clases campesinas y además estas quedan debilitadas por el esfuerzo que provoca el duro trabajo de la agricultura del cereal y sobre todo empobrece su dieta por ser poco saludable, como luego veremos, ¿no? Y además el hecho de que haya malas cosechas permite a los estados salvar del hambre a la población. Es decir, los mismos estados que obligan a la gente a depender del cereal son los que salvan a la población cuando la cosecha de cereal es mala, importando grano que provenga del extranjero, ¿no? Con lo cual, podemos decir que los estados nacen por culpa del cereal, ¿no? Así que avalar una dieta o una economía agrícola cerealística es estar a favor de los intereses de los estados ya desde los tiempos de la antigua Roma, ¿no? Entonces, es curioso quién es la continuadora de la antigua Roma, del Estado romano, cuando este en Occidente se desploma en el año 476. Pues es la Iglesia católica, que casualmente también tiene como centro la ciudad de Roma, ¿no? Que es donde está el Papa. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Calificar de sagrado el consumo del pan, ¿no? Convirtiendo el pan en el cuerpo de Cristo, ¿no? Junto con otro alimento fácil de almacenar, que es el vino, que se convirtió en la sangre de Cristo. Si para la Iglesia el pan y el vino son sagrados, en la antigua Roma había que añadir un tercer alimento también fácil de almacenar, que constituían la tríada de los alimentos impuestos por el Estado romano, que eran el pan, el vino y el aceite, ¿no? Con lo cual yo animo a los defensores del veganismo, que lo sean por razones medioambientales y nutritivas, que revisen sus postulados, porque la agricultura intensiva industrial de cereal ni es sana ni es ecológica, ¿no? Yo también recomiendo la lectura del libro Colapso, de Jared Diamond, donde se muestra claramente cómo la agricultura intensiva está detrás del colapso de buena parte de las sociedades históricas que han colapsado, ¿no? A lo largo de la historia, porque la agricultura intensiva genera una serie de problemas medioambientales, ¿no? Que antes ya he citado, que llevan a este colapso, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo, por ejemplo, a una exalumna adolescente que era vegana y que descubrí que prácticamente solo se alimentaba a base de arroz hervido y de pasta, ¿no? Claro, luego tenía problemas de obesidad, problemas de salud, lógicamente por culpa de su pobre dieta. Pues imagínense cómo estaría el planeta si todos los seres humanos hiciéramos como esta persona y nos alimentáramos a base de pasta y de arroz hervido, ¿no? A base de grano, de cereal. Ya sé que la mayoría de veganos cuidan mucho su alimentación y no cometen estos excesos, ¿no? Pero tampoco oigo a demasiadas asociaciones veganas, ONGs, criticar los desmanes de la agricultura industrial, ¿no? Eso tampoco lo percibo, ¿no? Y es que el problema es la desnaturalización de la vida humana, ¿no? Y un buen ejemplo es que hoy en día agricultura y ganadería, aparte de ser industriales, son prácticas económicas totalmente independientes la una de la otra, cuando
lo lógico y lo bueno es que sean interdependientes, porque los animales domésticos se alimentan de los desperdicios agrícolas y al mismo tiempo la agricultura necesita de los abonos animales del ganado doméstico, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recuperar la agricultura local, la de proximidad, la de huerto, la de subsistencia y acompañarla de la ganadería extensiva. Esto es lo natural, esto es lo humano, junto evidentemente con la recuperación de los bosques autóctonos, no los bosques estos de pinos y eucaliptos que plantan los estados, ¿no? Los agentes forestales y los ministerios, ¿no? Entonces, bosques para que podamos recolectar, pescar, cazar y sobre todo recolectar alimentos silvestres que evitarían esa excesiva dependencia de los alimentos producidos por la agricultura, que ya digo, es la que destroza en buena medida el medio ambiente, ¿no? Pero en cambio, los veganos mantienen la agricultura industrial, en ningún momento se les oye criticarla, ¿no? Y por lo tanto, ser veganos es sostener un régimen de dictadura global que promociona la destrucción medioambiental y el deterioro general de la salud, ¿no? Bueno, voy a seguir hablando de tabúes, porque no solamente nos quieren veganos por un tema estratégico, ¿no? de escasez energética, de que vienen malos tiempos, winter is coming, sino porque hay que entender cómo funcionan los tabúes, ¿no? Los tabúes funcionan de la siguiente manera. Para que una minoría tenga poder, no solamente tiene que ejercerlo, sino que también tiene que desmarcarse de sus sometidos, ¿no? Y se desmarcan con el lujo, con la riqueza, con el protocolo, ¿no? Con todas esas ceremonias de las que se rodean los poderavientes, las aristocracias, las castas sacerdotales, pero también una manera que tienen de diferenciarse del populacho, de la gente normal y corriente, es mediante los tabúes. Ellos nos imponen tabúes a nosotros, es decir, prohibiciones, cosas que nosotros no podemos hacer, para que al mismo tiempo ellos tengan el privilegio de infringir, transgredir ese tabú, ¿no? Entonces, esto viene siendo así desde muy antiguo, ¿no? Por ejemplo, en Japón decidieron prohibir el consumo de carne, por eso en Japón apenas se consume carne hoy en día. En cambio, esas élites aristocráticas de Japón sí que podían seguir consumiendo carne. Era la gente normal la que no podía comer carne, ¿no? Entonces, en los países menos democráticos de la Edad Media, en Europa, que eran los países del norte y el este de Europa, los países del sur y el oeste, a raíz de la revolución altomedieval, pues tenían unos niveles de democracia y de autonomía y autosuficiencia alimentaria también enormes. Pero en los países donde sí existió el feudalismo, en el norte y el este de Europa, los señores feudales, esa nobleza que se dedicaba a la caza, tenían que los bosques eran monopolios de esta élite, de esta minoría. Por lo tanto, negaban el consumo de carne de caza a la población para que se dedicaran a la agricultura del cereal que tanto les interesaba, como he explicado antes, ¿no? Y debilitaban la salud de la mayor parte de la población para ellos tener el monopolio del consumo de carne. No solamente comían carne, sino que además negaban a los demás comer carne. Entonces, claro, esto me recuerda mucho a un personaje, a un nuevo tipo de señor feudal, que es el ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón. ¿Cómo se puede ser tan poco inteligente, llegar a ministro? Pues quizá porque, además de poco inteligente, es muy listo, muy listillo. Listillo para medrar, para trepar, para acumular riqueza sin trabajar, sin pegar palo al agua. Entonces, el señor Alberto Garzón nos dice a los pobres mortales, a la clase trabajadora, a los proletarios, que no comamos carne, porque eso es de ser muy mala persona, de no ser nada ecológico, ¿no? Pero en cambio él se arrea unos chuletones de órdago, ¿no? Costeados con la riqueza que nos sustrae el Estado a la clase trabajadora, ¿no? El líder comunista se beneficia de eso, ¿no? En fin, ¿no? Mientras los multimillonarios acuden al foro de Davos en jet privado, pues eso, pues nosotros no podemos consumir energía, ¿no? Aquí tenemos un tema, pues eso. Entonces voy a hablar ahora de un tema interesante, siempre me lo ha parecido,
que es el gnosticismo, ¿no? Que es una corriente filosófica de pensamiento muy antigua. Ha habido épocas donde el gnosticismo ha tenido mucha presencia, incluso en la Iglesia cristiana hubo un gran debate entre los gnósticos y los que no eran gnósticos. Y bueno, hoy en día vivimos en una sociedad donde el gnosticismo, aunque casi nadie sabe lo que es, pues en cierto modo es un pensamiento dominante, ¿no? Y que está muy vinculado a la moda o a la práctica religiosa vegana que en este vídeo estoy intentando desmontar, ¿no? ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es un pensamiento idealista, por lo tanto se evade de la realidad, se evade del dolor, del sufrimiento, en búsqueda de un ideal de perfección interior inexistente que, bueno, los gnósticos pretenden alcanzar después de un largo proceso introspectivo, ¿no? De trabajo interior. ¿Cuántos gnósticos que no conocen esta palabra hay en Internet dando la vara con esto de la luz interior, somos luz, ¿no? Y todas estas zarandajas y tonterías, ¿no? Entonces, claro, según los gnósticos, tenemos en el interior una luz o un dios, una divinidad, que hay que hacer aflorar porque es inmortal y perfecta y habita en todos nosotros. Claro, a mí me parece que estos gnósticos son todos unos endiosados, ¿no? Y una pandilla de cobardes que huyen de la realidad y del dolor que supone tener cuerpo, ser mortal y saber que vas a morir. En fin, al menos las religiones que conciben a Dios como un ente exterior, Dios es la perfección a la que hay que aspirar, ¿no? Nos tenemos que esforzar por ser buenos, por ser mejores, ¿no? Sabiendo nuestras imperfecciones, nuestras incapacidades, nuestras limitaciones, pero bueno, dices, bueno, al menos como el ideal es exterior, pues yo sé que nunca voy a conseguir la perfección, pero voy a intentar acercarme a Dios, ¿no? Eso me parece positivo. No me parece tan positivo, ¿no? Pues un ideal gnóstico que dice que Dios ya está dentro de mí y que lo único que tengo que hacer es sacar esa parte inmortal, divina y fabulosa que tenemos, ¿no? Que me parece algo luciferino, ¿no? Tenemos la luz interior, ¿no? Somos seres de luz. ¿Cuántas veces hemos oído esta chorrada? Entonces, claro, los gnósticos desprecian la parte corpórea, el soma, el cuerpo, porque es el que nos hace morir, el que nos hace enfermar, el que nos hace padecer dolor, también el que nos hace gozar. Pero claro, el goce se considera impuro, pecaminoso para estos gnósticos, ¿no? Entonces, bueno, esta gente próxima al gnosticismo eran, por ejemplo, los neoplatónicos, como Plotino. El tal Plotino dijo una frase de estas tremendas, que es odio mi cuerpo. Claro, si odias tu cuerpo, pues vamos mal, ¿no? Entonces, en nuestra época, una época marcada por el egocentrismo, por el miedo, la cosmovisión gnóstica idealista está bastante presente, ¿no? Por eso vivimos en una época obsesionada por la alimentación, las dietas, los expertos en nutrición, los chefs con estrella Michelin, ¿no? Los obsesos del ejercicio físico, los bulímicos, los anoréxicos, que bueno, es una forma de misticismo, ¿no? También la anorexia, y los veganos, ¿no? Es mortificarse, la carne es mala, no quiero ser carne porque soy luz, y entonces, como quiero aflorar esa luz interior, me voy a abstener del consumo de carne, como por ejemplo hacían los cátaros, la secta de los cátaros, de la que tanta gente habla bien y tantas novelas hay, pues que eran los cátaros sinonósticos veganos que despreciaban el consumo de carne, y que querían ser perfectos e inmortales, pues bueno, pues por desgracia vivimos en una época de cobardes gnósticos idealistas que huyen de lo que somos, que es carne. Pues como somos carne, ¿qué tenemos que hacer? Comer carne. Bueno, voy a seguir con otro tema interesante, al menos para mí, espero que para vosotros también lo sea, lógicamente, que es la relación que hay entre el veganismo y el animalismo. De hecho, a veces hay asociaciones, ONGs, que son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Veganas y animalistas. Igual que ser vegano es guay, ¿no? La gente cuando acude al programa First Dates a ver si ligan, pues una de las cosas de las que presumen es, sí, sí, yo soy vegano, soy vegetariano, pues también presumen de ser animalistas. Eso mola, ¿no? Entonces, bueno, el animalismo a mí me parece un
bueno, una ideología líquida moderna muy negativa, tremendamente negativa, porque ya me parece peligroso tratar a los animales como si fueran seres humanos. A mí eso ya me da cierto reparo. Pero el problema es que al final lo que consiguen es rebajar al ser humano a la categoría de los animales, a la condición de las bestias. Con lo cual los animalistas lo que están haciendo es degradarnos, es deshumanizarnos, es convertirnos en res, que en latín significa cosa, en mercancía, en esclavos, ¿no? Y bueno, en una época como la nuestra, en la que pretenden quitarnos las libertades y esclavizarnos, pues qué mejor que ser animalista, porque así los animales y las personas son lo mismo me da lo mismo. Y no solamente el veganismo está asociado con el animalismo, que yo desprecio, sino que también está asociado a otra ideología que yo también desprecio, que es el pacifismo. La paz perfecta es la muerte. No me gusta el pacifismo, no me gusta el imperialismo, no me gusta agredir a nadie, no me gusta ejercer la violencia, rechazo la voluntad de poder, soy más de la cosmovisión del amor, pero eso sí, tampoco soy de dejarme someter por los poderes que nos quieren dominar y que nos quieren quitar la libertad. Estoy en contra del pacifismo porque forma parte del pensamiento del esclavo. El pacifismo deja inermes a los pueblos, sin armas, deja inermes a los individuos, a los sujetos, y otorga el monopolio de la violencia a los estados. ¿Y quiénes son los estados? Sino los que suponen una verdadera amenaza para nosotros, porque son los que hacen las guerras, nos cobran los impuestos, son los que nos dicen que nos hagamos veganos. Así que, para acabar este apartado, ¿no?, yo recomiendo que volvamos a ser humanos, comamos carne para ser carne.